Muy buenos días. Hoy me toca exponer sobre el tema de Eubulides y la paradoja del mentiroso, del libro de Roy Sorensen, La breve historia de la paradoja. Soy quien les habla es la alumna Valeria Candioti Portillo. Ah, el curso es Ética y Filosofía Política a cargo del profesor Rafael Félix Mora Ramírez. Comenzamos. La información de temas pasados, en este caso, las paradojas, no siempre es preservada por su valor intrínseco, sino que también es preservada por otro tema de mayor importancia. En este caso, la paradoja del mentiroso fue recogida por Pablo sin darse cuenta por la difusión que realizó, que lo introdujo en la Biblia. En la antigua Grecia, las escuelas de pensamiento estaban en una constante lucha entre ellas, una muy parecida a la política. De un lado teníamos a Eubulides, que era un megárico, el cual escribió numerosos argumentos dialécticos en forma de pregunta y respuesta. Y del otro lado tenemos a Aristóteles, el cual trataba sus argumentos de una manera un tanto despectiva. Puede que porque haya inculpado a Aristóteles de ser un espía y de haber dejado de ser leal a Platón. Las especulaciones pudieron ser dadas debido a Demóstenes, el cual era contemporáneo a Aristóteles. Luego de la invasión de Alejandro a Grecia, este ofreció a Atenas una especie de perdón a cambio de proveer suministros como soldados y a cambio también del exilio de Demóstenes. Fue debido a sus vínculos con el Estado macedonio por los cuales se especulaba que Aristóteles era un espía, además de una especie de embajador de los macedonios. Este estado de Aristóteles ayuda a resolver la paradoja de la monarquía de Aristóteles, en la cual declara que la justicia y la comunidad política tienen lugar entre personas naturalmente sometidas a la ley, es decir, a personas que son iguales en obediencia y mando. Sin embargo, hay pasajes donde Aristóteles aprueba una monarquía. Para resolver esta aparente contradicción, se propone que en el pensamiento de Aristóteles la monarquía es la mejor forma de gobierno y que los ciudadanos deben comportarse como iguales, sirviendo desde su racionalidad. Puede que esto sea por su miedo al imperio macedónico. Cuando Alejandro Magno muere, los atenienses echaron a los macedonios y trajeron de vuelta a Demóstenes. Con esto, Aristóteles fue donde su madre, que era una vivienda apartada a las afueras del territorio, que aún tenía el respaldo de los macedonios. Ahí es donde Aristóteles fallecería a causa de una enfermedad en el estómago. Y bueno, luego que el imperio macedónico volviera a tomar Atenas y de las muertes de Aristóteles y Demóstenes, que Demóstenes murió también al año posterior, se suicidó debido a que en una guerra contra Macedonia, de Atenas contra Macedonia, los atenienses no pudieron ganar y volvieron a hacer volvieron a ser como dominio de los macedonios. Entonces Demóstenes se suicidó debido a eso. Se eligió como sucesor a de Aristóteles a Teofrasto. Luego de él, el sucesor de la biblioteca de Aristóteles sería Neleo. Este llevó a la biblioteca a una época oscura donde los gusanos comían las páginas y al final fueron vendidos a Pelicón de Teos. Al ser un bibliófilo, sus intentos de restauración llevaron a una pérdida del mensaje original. Finalmente, la biblioteca fue trasladada a Roma y preservada. Podemos hablar un poco acerca de por qué Neleo llevó a tal pérdida
los libros de Aristóteles. Fue porque normalmente antes de la muerte de uno de ellos, ellos mismos elegían a un sucesor. Entonces, cuando Teofrasto se supone que elige a Neleo, él dice que quiere a Neleo como su sucesor. Sin embargo, sus demás discípulos, ya cuando fallece Teofrasto, sus discípulos como que se reúnen y nombran a otro que no era Neleo como sucesor. En eso Neleo como que hace una especie de pelea por lo bajo, porque él como que era el sucesor, pero sin derechos, más que el otro era reconocido. Entonces como que le permitieron acceso a los libros y fue así como se los llevó a otro lugar lejos de donde se supone que los libros ya tenían su cuidado y estaban adecuadamente preservados. Es así que gracias a Neleo y gracias a su molestia por la sucesión, lo lleva los libros a esa época oscura. Bien, seguimos. Como la fama de Aristóteles crecía, los pensamientos de sus opositores fueron tratados cada vez de peor manera. En el caso de Eubulides, se decía que confundió a los oradores con argumentos falsamente pretenciosos y llamándolo su utilizador serpenteante. Este rechazo de generación forjó el rechazo de la siguiente y así sucesivamente, hasta que incluso el siglo pasado, donde sus paradojas fueron tildadas de falacias agudas, pero sin valor. Esto acabaría igualmente en el siglo XX, donde los pensadores más grandes de esa época usaron las paradojas de Eubulides como base para varios de los teoremas más importantes, como prueba de la incompleta aritmética postulada por Kurt Gödel, el cual parte de la paradoja del mentiroso. Todo esto gracias a los avances en lógica que se dio en el siglo XX. Con este resurgir de su lógica se empezaron las reconstrucciones de la historia de estas. En este caso se adopta la interpretación de William y Martha Keinl, los cuales postulan que debemos interpretar a Eubulides de la misma manera en la cual interpretamos a Zenón, es decir, de una manera en la cual estas paradojas funcionan como una defensa a Parménides. Seguimos. Sabiendo que los conceptos que emplean negaciones no se aplican a nada, se puede demostrar que el todo es uno y si Parménides está en lo cierto, entonces no podría haber demostraciones. Una vez cruzado un río, uno no necesita la balsa, así que lo envía al otro lado para que los demás puedan cruzar. Ante esto, si la balsa representa a los argumentos, es decir, aquellos que propongan otros argumentos que no constituyen la balsa, estarían siendo falaces y estarían afirmando algo con el propósito de que los oyentes lo crean. Existen diferentes maneras de catalogar a quien miente, pero mentir es más grave que inducir al error, ya que al mentir se traiciona la confianza. Al momento de argumentar es importante tener premisas sustantivas, las cuales se pueden probar. Usualmente en los debates se alude que el rival proponga estas premisas sustantivas. En el caso de las paradojas, estas no contienen estas premisas sustantivas, solo son preguntas. Esta manera de pensar también fue alcanzada en Occidente, en donde se hicieron diferentes preguntas como ¿puede uno perseguir la libertad y ser libre? Se dice que Epimenides era el autor de grandes obras filosóficas, y no solo de poesía, pero que esta fue mandada a quemar y también es tratado como una especie de sobrehumano, ya que se dice que vivió más de 157 años y que estuvo dormido 57 años.
luego de los cuales salió con unos inmensos conocimientos y habilidades sobrehumanas. Este citó: "Los cretenses siempre mienten". Esta era repetida advirtiendo a los cretenses de no usarla, ya que eso los perjudicaría. Pero esta no es una paradoja, ya que se puede decir que es falsa, y solo pasaría a ser una ironía. Pero Eubulides reintrodujo esta frase, desde otro punto de vista. Si Epimenides fuese el único cretense y pronunciaría la frase, entonces tendríamos una afirmación que no sería ni verdadera ni falsa, por lo cual estaríamos viendo una paradoja. Esta es la forma más primitiva de la paradoja del mentiroso. Esta puede ser respondida si nos lo vemos desde un punto de vista de la bivalencia, el cual propone que una afirmación solo puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, si decimos que un hombre aún no ha permitido sus cuernos, todavía los conserva, podríamos sacar la conclusión de que el hombre previamente tenía cuernos. Por lo cual, esta presuposición no sería falsa ni verdadera. Se conjetura que Eubulides solucionó esta paradoja sosteniendo que un juicio puede ser falso, y la falsedad concierne a lo que no es, y lo que no es, no existe. Desde un punto de vista, Parménides también podría aplicarse a la paradoja del montón de arena, el cual postula que si quitamos un grano de arena a un montón de arena, este seguiría siendo un montón de arena. Entonces, si quitamos n granos de arena, este nunca dejaría de ser un montón de arena. Pero también da lugar a que un grano de arena es en sí un montón de arena. Esta paradoja choca con las teorías de Aristóteles, ilustrándolo con una pregunta: si la generosidad es un valor que no puede ser medido, entonces se puede decir que una donación de $1,000 y una donación de $999 es igualmente una donación generosa, ya que prácticamente serían cifras similares en cantidad. Si aplicamos el principio del montón de arena, llegaríamos a la conclusión de que una donación de $1 y uno de $1,000,000 son igual de generosos. Este planteamiento llevó a Aristóteles a responder a esta paradoja, debido a que la existencia de un mínimo monto generoso bastaría para excluir el mínimo, y que entonces vale concluir que los megáricos solo hubieran respondido negando estos objetos. Bien, eso sería todo por esta vez. Muchas gracias por ver el video y espero encontrarlos en otra ocasión. Nos vemos.